Espero estar a la altura de lo que los compañeros han disertado, el cual desde ya estoy muy agradecido de acompañarme en esta comienzo de aventura que tiene que ver con pelear por una transformación profunda de la provincia de Buenos Aires, que va a ser para un mejor vivir de todos nosotros. Agradezco al Círculo de Legisladores, al presidente que, bueno, por otras cuestiones de urgencia ha tenido que dejarnos. Así que le agradezco de habernos permitido estar aquí en su casa. También la palabra de presentación de Miguel Sarelli, como la de Walter, la de Pascual, que esto queda como una especie de seminario magisterio, ¿no? La introducción que ha hecho la comunidad organizada y el espíritu que lleva este libro, porque es una continuidad también de comunidad organizada, si me permite, bien lo ha descrito Pascual, y obviamente al gran amigo y compañero Pablo Salvi. Así que gracias a todos ellos por estar hoy aquí y gracias también a ustedes por venir y estar acá presente, dadas las características que presentaba el día de este miércoles por el clima, ¿no? Donde se anunciaba un fuerte temporal. Y creo que todos los que estamos aquí nos une un objetivo, que es la provincia de Buenos Aires. Y por eso venimos trabajando desde hace un año con este libro y ya 2 años con el primer libro, Buenos Aires Humana, la hora de tu comunidad. El objetivo es empezar a estructurar un nuevo proyecto, un modelo bonaerense para un proyecto provincial que tenga la característica de ser profundamente federal y profundamente municipalista. Buenos Aires Humana ya nace desde hace 4 o 5 años con un compañero que tuvo que emigrar con la crisis del 2001, hoy radicado en España, donde me explicaba todo el proceso de repoblamiento existente en aquel país, nuestra antigua madre patria, cómo se llevan a cabo adelante políticas de repoblamiento. Y cuando él me hablaba de repoblamiento, yo inmediatamente, mi cerebro inmediatamente hacía lectura de desconurbanizar. Es decir, tratar de repoblar todo lo que yo llamo región surera, norte y sur de la provincia de Buenos Aires, una vasta región que todavía no ha empezado a dar movimiento a su matriz productiva, donde una provincia que concentra, y como bien lo han declarado, lo han dicho algunos de los compañeros que me han antecedido, ha concentrado su población en lo que hoy llamamos el conurbano bonaerense. Desde esta perspectiva es que nace Buenos Aires Humana. ¿Y por qué Buenos Aires Humana? Cuando uno escribe, creo que la mayor pelea, por lo menos en mi caso, quizás Pablo también le haya pasado, o a Pascual, o a Miguel con su primer libro, ¿no? O cuando ha escrito también Walter, ¿qué título dar? Quizás muchos de estos temas del título tienen que ver con la editorial, porque juegan el tema del marketing. Estuve varias semanas, reconozco, en tratar de pensar un título para un libro. Lo que iba a ser un libro de 600, 700 hojas. Pero también me decían algunos compañeros que es difícil que alguien te lea 600, 700 hojas. ¿Y cuál era el título? Hasta que escuché en un programa de radio una mujer desesperada, de un municipio del conurbano, diciendo: Buenos Aires cada vez es más deshumana, se está deshumanizando. Entonces jugué con estos títulos: Buenos Aires deshumana, deshumanización. Y el primer coautor de este libro, el que hacía referencia, que estaba en España y me hablaba sobre el tema de repoblamiento del interior de España, Gustavo García, me decía: tratemos de buscar un título que sea optimista y genere esperanza en el pueblo bonaerense. Entonces, ahí se me ocurrió, se nos prendió la lamparita de sintetizarlo en Buenos Aires Humana, porque el tema del ser, nuevamente, recuperar esa esencia del ser humano, del humanismo, generaba esa esperanza en nuestro pueblo. Y obviamente porque es parte también de la definición de lo que es el peronismo, ¿no? Profundamente humanista. Así que encerraba perfecto. Y el otro problema era la extensión del mismo. Entonces, con Gustavo García decidimos hacer un primer libro con una determinada temática que era el tema de las autonomías, y empezar a generar otros libros y crear una colección, la colección de Buenos Aires Humana. Este segundo libro, que es el que estoy presentando ahora, tiene que ver con los intendentes. ¿Cuáles serían las competencias y funciones de los intendentes dentro de un esquema de autonomía municipal? Un tercer libro, que ya saldrá a fin de año,
sobre el regionalismo productivo, empezar a trabajar el tema del regionalismo en la provincia de Buenos Aires, pero también sumando yo diría, gran fantasma que nos está preocupando y asustando a todos, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si empezamos a conocer a esta herramienta, porque la tenemos que tratar de ver como una herramienta y utilizarla y decidir nosotros cómo utilizar esa herramienta, puede llegar a ser muy interesante para la provincia de Buenos Aires. Quizás resolver muchísimos problemas que no se han resuelto en los últimos 40 años, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. Un cuarto libro tendrá que ver con el federalismo de nuestra provincia, el federalismo bonaerense, y terminaremos un quinto libro para el invierno del año que viene, que tiene que ver con el tema de justamente hacer una síntesis de todo esto, un programa de gobierno para aquellos jóvenes o aquellos dirigentes que quieran asumir el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuenten con una herramienta, un elemento que empiezan a trabajar por una reforma en la provincia de Buenos Aires. Habrá otras seguramente, pero desde nuestra concepción del peronismo y desde nuestra concepción de comunidad organizada, entendíamos que esta puede ser un camino a seguir que tiene que ver con el tema de las organizaciones, lo que conocemos como organizaciones libres del pueblo, organización a la comunidad, dada la característica que tiene el municipio bonaerense, que es una administración territorial con una ciudad cabecera y distintas delegaciones municipales. Delegaciones municipales que están siendo olvidadas por la ciudad cabecera, pero muchas veces no por desconocimiento de quien asume como intendente, sino porque generalmente no cuenta con herramientas, con recursos. Los recursos que ingresan a la ciudad cabecera generalmente quedan ahí y no son repartidos a las delegaciones municipales. Y estas delegaciones municipales, que comúnmente nosotros los conocemos como pueblos, están decreciendo en cuanto a la población. Los jóvenes se están yendo. Los padres nunca saben cuál va a ser el futuro o el destino de sus hijos. Y estos pibes, estos jóvenes, tampoco saben qué es lo que les está esperando. Son un camino de incertidumbre. Pero lo único que tienen claro es que tienen que irse, porque no tienen posibilidad de desarrollarse, de crecer, porque esa delegación municipal no le está dando ya nada. ¿Cómo es posible, si ustedes conocen la provincia de Buenos Aires, siendo un territorio tan vasto y tan rico, una capacidad de producir lo que ustedes deseen, lo que ustedes piensen, lo que ustedes quieran? Inclusive, si me permiten, hubo una época en que se criaba camellos en Mar del Plata, y además podemos generar lo que quisiéramos. No estemos a la altura de la capacidad de la provincia de Buenos Aires, de lo que puede generar la provincia de Buenos Aires. Solo estamos generando más empobrecimiento, más migración de jóvenes hacia los grandes urbes, en este caso el conurbano. En torno a todo esto es que nace Comunidad Buenos Aires Humana. El objetivo principal es resaltar la importancia de esta descentralización con la que venimos peleando ya desde hace casi 20 años. Comenzamos mandando correos electrónicos a todas las legisladores de la provincia de Buenos Aires. Inclusive cuando capturaba algún correo electrónico de algún ministro de algún gobierno de aquel momento, también mandábamos información de estos temas. Obviamente que no recibimos respuesta de nadie al respecto. Después, ya hace varios años, también empezamos a mandar correos electrónicos a los legisladores a nivel nacional. Una forma para que presionen, diciéndoles, señores, si no arreglamos la provincia de Buenos Aires, no esperen darle soluciones a los problemas generales de la Argentina, porque, por lo menos desde mi perspectiva, la provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país. Entonces, si no arreglamos este país chico, si nos permite la expresión, difícilmente podamos tener alguna solución para la patria grande, la Argentina. Por eso, como decíamos, estamos convencidos, y esto lo hemos hablado no solamente con Gustavo García, coautor del primer libro, también con Miguel, que es el coautor de este segundo libro, que un desarrollo genuino y sostenido solo es posible cuando los gobiernos locales, los municipios, cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para atender directamente las necesidades de nuestros vecinos. Esto lo han entendido y lo vemos en el pueblo de La Rioja con la sanción de su reciente constitución provincial. Hace casi 2 semanas y la semana pasada se presenta en sociedad esta nueva reforma. También en la provincia de Santa Fe, desde la Universidad de Rosario, ya están trabajando para una reforma de dicha constitución, la constitución de la provincia. Y el Partido Justicialista en Mendoza
hace 2 semanas presenta un proyecto para la reforma de la Constitución de Mendoza. El caso de Santa Fe, junto a la de Mendoza, junto a la provincia de Buenos Aires, son las 3 provincias que todavía no acatan lo establecido por la Constitución Nacional en su reforma de 1994 en su artículo 123, donde las provincias deben asumir que sus municipios tengan autonomía. Lamentablemente es un artículo incompleto porque tendría que haber dicho autonomía plena. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, por ejemplo, en La Pampa se reconocen las autonomías, pero no se les permite a los municipios tener carta orgánica. Y esto creo que es una falla tremenda. Las autonomías o es total o completa o no lo es. No se puede quedar a media. Por eso nuestra propuesta no pretende que los vecinos, tampoco pretendemos que los vecinos asuman las decisiones políticas en lugar del intendente, como sugieren algunos modelos socialdemócratas o imperantes en nuestra comunidad, ni que el gobernador quede con un poder reducido. Esto bien había dicho también Pascual, ¿no? No es quitarle funciones o darle funciones al pueblo para que decida y el intendente queda más como un simple administrador, que de hecho lo es dentro del esquema centralista que hoy impera en la provincia de Buenos Aires. En cambio, proponemos que desde las delegaciones municipales, del núcleo más chiquito en que se reduce la comunidad en nuestros municipios, y los centros y los vecinos organizados, obviamente, como lo que habíamos dicho hace un ratito en las organizaciones libres del pueblo, conforme a lo que establecen las cartas orgánicas que deberán ser sancionadas una vez que nuestros municipios puedan acceder a esa autonomía, puedan colaborar, coadyuvar en las decisiones del intendente. De esta forma el intendente sabe perfectamente a dónde volcar el presupuesto de su municipio, en qué sección, en qué barrio, en qué lugar, y no sea tan arbitrario como a veces sucede. Hay municipios donde el intendente, sabiendo que llega la próxima temporada, volca ingentes recursos en las plazas del centro, que el turista ve y observa, pero se olvida de los barrios, que no tienen agua, no tienen salud, no tienen ni siquiera educación, porque a veces los vidrios de la escuela están rotas, las puertas están rotas, o los pizarrones se caen, o el techo, tener que estar esquivando parte de la losa no se les caiga encima de los chicos. Obviamente que muchos de ustedes conocerán estos temas, sabemos que... por eso la estrategia es que el intendente, a través de un esquema de estas características, tome mejores y decisiones más correctas. Y que el gobernador, como también hacía referencia a Pascual, no se va a quedar con menos facultad de poder, porque va a asumir el papel de defensa de los intereses de los bonaerenses con respecto al avance del centralismo nacional. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado diciendo que la provincia de Buenos Aires ha cedido recursos puntos de su presupuesto, de lo que es la coparticipación federal al resto de las provincias, como también ha cedido legisladores, porque de acuerdo a la ley electoral, la provincia de Buenos Aires debiera tener 110 diputados y tiene 70. Hoy hablar de incorporar estos 40 diputados sería como tirarse un tiro en el pie. Te salen y te esperan en la puerta de tu casa diciendo es absurdo que quieran seguir burocratizando la legislatura, pero hay una ley, las leyes hay que cumplirlas. Si la ley establece que dada el aumento de la población esto implica que deban aumentar la cantidad de senadores y diputados, hay que cumplirlo, entonces modifiquémosla, no podemos quedarnos siempre a medio. Entonces, por eso este enfoque descentralizador se basa en la propuesta descentralizadora de nuestro libro, se basa en la propuesta de las organizaciones libres del pueblo, que bien también ha hecho mención Pascual y los compañeros. En 1954, en el peronismo, en nuestra doctrina, en la literatura peronista, no hay mucha mención a la cuestión del municipalismo. En el modelo nacional, en el proyecto nacional para el modelo argentino, perdón, para el proyecto nacional, hay un capítulo muy fragmental, muy reducido, que hace mención al tema del municipalismo. En doctrina tampoco se hace mención sobre la cuestión de la municipalidad, del municipalismo, perdón. Pero en 1954, en Capital Federal, se desarrolla el primer congreso de unidad de juntas vecinales. Y el general Perón, y esto lo rescata en un libro Alberto Vuela, hace referencia que ante los representantes de las juntas vecinales
dice nuestro gobierno indudablemente está en falta con el régimen municipal, pero que es un tema que vamos a trabajar en el próximo año. El próximo año es 1955, golpe de Estado. Pero no tenía en mente el trabajo con respecto al tema del municipalismo. Por eso decimos que el municipio o el municipalismo es parte de la revolución inconclusa. Y creo que esta mesa va a ser el comienzo de que por lo menos una de las tantas hechos o componentes de esta revolución inconclusa pueda concluirse. Que cerraríamos este capítulo con la importancia de la descentralización, las autonomías y el tema del regionalismo. Uno de los principios fundamentales de Buenos Aires Humana, de esta conexión, es promover una administración pública que sea tanto transparente como participativa. La confianza en las instituciones se construye mediante la claridad de gestión y la participación activa de los vecinos en el proceso de la toma de decisiones. En Buenos Aires Humana 2 abogamos por un modelo de gestión en que los vecinos no sean meros observadores, sino actores claves en la construcción de una comunidad, y este enfoque participativo es esencial para fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad cívica. Cuando un habitante de un municipio es escuchado, cuando es contenido, es difícil que migre. Si se le da la espalda del poder político, no es escuchado y no tiene respuestas a sus reclamos, no digo el vecino, pero sus hijos, es casi seguro que se va a ir del municipio, porque tiene, como decíamos al principio, posibilidades de crecer y desarrollarse. Establecer un modelo de participación ciudadana, muchos podrán decir cómo hacerlo con municipios tan grandes como los que tenemos en el conurbano. No es difícil la participación ciudadana con un municipio como La Matanza de 2.200.000, 2.300.000 habitantes, o Mar del Plata con 1.100.000 habitantes. Pero tenemos que ir por etapas, es todo un proceso, llevará su tiempo. En la provincia de Buenos Aires tenemos 28 municipios con menos de 25.000 habitantes. Una primera etapa es trabajar desde ahí. Una segunda etapa, empezar con los municipios de 25 a 50.000 habitantes, que son 32 municipios. Y después, una tercera y cuarta etapa, seguiríamos con los municipios con más complejidad y más aumento de población, ¿no? Además, buscamos que las delegaciones municipales sean un factor de crecimiento de este municipio. Las delegaciones municipales tienen una característica. El delegado municipal es elegido por el intendente, dada el decreto ley 67-68, que es de una dictadura militar, la dictadura de Aranguren y Rojas. En 1958, cuando se inicia el proceso democrático, donde el gobernador de la provincia va a ser Oscar Allende, 2 semanas antes de entregar el mando militar al gobierno civil, en este caso Allende, el brigadier general Emiliano Bonacarrere se reúne con Allende y le dice a Allende que el régimen municipal que va a tener la provincia va a ser el que él le va a presentar, que es el decreto actual. Ya lleva casi también 60 y pico de años, que no ha sido modificado, cambiado, con algunas reformas, pero la base es de aquella dictadura, el que establece un esquema centralista donde los gobernadores deciden, donde los gobernadores ejercen mucho más poder de lo que debiera ejercer en cada uno de los municipios, sin que entiendan ni comprendan la propia idiosincrasia de estos municipios, sin saber qué es lo que está sucediendo y cuáles son los reclamos y las verdaderas necesidades de estos municipios. Hay intendentes que quieren llevar adelante determinadas inversiones y que se ven frenadas porque el gobernador tiene otras intenciones para esa área en que el intendente quería hacer algo diferente. O presiones cuando se pelean con algún grupo económico, algún empresario, se ha llegado, y esto ha sido recientemente, a intervenir al municipio colocándole al intendente un interventor, en donde observa, en donde controla cada una de las decisiones del intendente en el siglo XXI. Entonces, esto es uno de tantos problemas que nos encontramos en los municipios, en el cual los intendentes muchas veces no pueden tomar decisiones tampoco. Además, como decía, las delegaciones municipales, junto con los vecinos organizados,
Deben participar también en la elaboración del presupuesto para asegurar una asignación adecuada de recursos, también en la toma de decisiones dentro del Consejo Deliberante, que no debe estar cerrado. Otro de los problemas que tenemos es que los concejales siempre son del centro de la ciudad, nunca son de los barrios. Habrá excepciones, pero en la generalidad, por lo menos lo que yo he observado con compañeros que he hablado de distintos municipios, los concejales siempre vienen del centro de la ciudad cabecera, nunca vienen de la periferia, nunca vienen de las delegaciones de los pueblos. Entonces, ¿qué mal el concejal puede interpretar, conocer sobre lo que pasa en los barrios más lejos del centro o las delegaciones municipales? Esto hay que empezar a revertir también, porque en definitiva la municipalidad el municipio debe organizarse entre todos. Si alguien queda afuera, y no hay organización en ese sentido entonces. De esta manera, participando en su conjunto, vamos a evitar que suceda lo que viene sucediendo en los últimos 50 años. La provincia de Buenos Aires, y esto es un dato que muy pocos conocen, y esto ha salido publicado en varios portales de noticias, sobre todo los de llegada masiva de gente. En la provincia de Buenos Aires han desaparecido 250 pueblos en los últimos 50 años. Es lo que nosotros llamaríamos o categorizaríamos como pueblo fantasma. No han quedado absolutamente nadie. Y tenemos 350 pueblos a lo largo de la provincia de Buenos Aires que tienen menos de 1000 habitantes. Y los especialistas en estos temas aseguran que para finales de década estos pueblos también van a desaparecer. Pero el problema no es que los pueblos estos desaparezcan. El problema también es que avanza la desertificación. El 27% de la superficie de la provincia de Buenos Aires está comprometida con el avance de la desertificación, sobre todo en aquellas regiones que van desde el norte de Bahía Blanca, casi límite con La Pampa, hasta llegar al municipio de Roja o de Colón. Avanzando hacia el centro, ese desierto viene avanzando, que también no es resultado por el tema del abandono de los pueblos que han muerto, se han convertido ya, como decían, pueblos fantasmas, sino como esto también me lo había explicado perfectamente un compañero y amigo de Bahía Blanca que conocí y hoy está aquí presente, Víctor San Román, es el problema de la agricultura, porque se sigue ejerciendo una agricultura muy tradicional. Y eso teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se han producido, que no se utilizan, que se desconocen por un montón de criterios. Que también hay grandes grupos tenedores de tierra que presionan para que estos pequeños agricultores no entiendan y comprendan la necesidad de la utilización de estas tecnologías para que sus campos empiecen a producir mejor. Porque están esperando que se arruinen, y esto lo puedo observar hablando con muchos compañeros de lo que es la sexta sección electoral, desde Villarino, Bahía Blanca, Dorrego, Torquín. Los pequeños chacareros prácticamente están desapareciendo, porque no pueden hacer frente tampoco no solamente a los costos, sino tampoco saben cómo empezar a hacer crecer o aumentar la producción de sus tierras. Si lo hacen es afectando el medio ambiente, que este es otro grave problema también. Aumentar la producción, acrecentar que esa tierra vaya reduciendo su capa de humus. Y si esto sucede, está dejando puerta abierta para que el desierto siga avanzando. Y hoy tenemos tecnologías que pueden ser provistas, y esto lo hemos hablado con los compañeros y he escrito varios artículos, y si bien hemos sido críticos con el gobierno actual, el de Axel Kicillof, por su esquema centralista de poder, porque no quiere seguir avanzando sobre el centralismo, por lo menos hasta ahora, no lo ha hecho. Hace 2 semanas hablaba de poder integrar la provincia de Buenos Aires o buscar una forma de lograr acceder a los BRICS, que se había logrado con el último gobierno que hemos tenido, que el actual gobierno después desechó. ¿Por qué esto sería importante? Porque podríamos iniciar un intercambio tecnológico con China, Rusia, la India, que tienen muy buen trabajo desarrollado con respecto al tema de la producción en gran escala en las tierras sin afectar el medio ambiente. Tienen tecnologías como por ejemplo drones, como software, que podrían ser perfectamente implementados en la producción agrícola ganadera, inclusive ganadera de nuestra provincia de Buenos Aires.
Por esto felicito al señor gobernador por esta iniciativa. Ojalá que no quede solamente en una consigna del momento y lleve adelante esta posibilidad. Siento que puede ser dificultoso que podamos ingresar como provincia, como Estado subnacional a los BRICS, porque los BRICS, en este caso los BRICS integrados por Brasil, por Rusia, China, Sudáfrica, India y otros países que van ingresando paulatinamente, ahora está en las puertas de su ingreso de Bolivia, solamente trata entre estados nacionales, entre estados soberanos. Pero se podría intentar, si lográsemos lo que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años con el tema de los hermanamientos, realizar hermanamientos regionales, la región bonaerense, si se quiere, con áreas regionales de China o de Rusia, sin que tengamos miedo de tener como socios comerciales a los chinos, a los rusos, porque los están bombardeando en el sentido de que parecen grandes monstruos que vienen a quedarse con todo lo que nosotros tenemos. Nuestro pueblo tiene una gran cultura nacionalista, difícil que ellos puedan quedarse con lo que no les corresponde, porque si no, haríamos conocer, y ellos sabrían que no somos, como dijo el general Perón, el general San Martín, empanadas que se comen en un solo bocado. Así que por eso creo que podríamos trabajar en conjunto con ellos, multiplicar nuestra producción, sobre todo alimentaria, pero primero teniendo en cuenta que se debe alimentar a nuestras familias hasta que nuestra población bonaerense tenga asegurado los 4 platos de comida diarios. Después ahí empezar a comercializar y a vender nuestra producción, pero no como se viene realizando en los últimos 150 años de la manera que los traemos de la tierra, sino en aceite, en pastas, ver cómo ingresar a esos mercados. Podemos utilizar inteligencia artificial que nos pueda asesorar qué tipo de pasta, qué tipo de gustos tienen los países del África del centro, de la región del Sahel, que hoy está desarrollándose y está creciendo. Vamos a tener una África asegurada, una África en crecimiento y que va a necesitar alimentos. Vamos a tener la segunda pradera más importante del mundo bombardeada y contaminada, que es Ucrania, que le va a llevar muchísimos años recuperarse. Vamos a tener una Europa que va a necesitar alimentos porque no va a alcanzar su mercado interno para abastecer de comida a los propios europeos. Vamos a tener una América hispana que también puede desarrollarse si logra conectarse con los BRICS y con Rusia y con China, que va a necesitar alimentos. Y tenemos la segunda, tercera área de producción más importante del planeta. Es decir, el escenario internacional se está viendo para la provincia de Buenos Aires. Discúlpeme si hablo de la provincia de Buenos Aires, pero soy bonaerense y es lo que más entiendo. Obviamente que esto se va a beneficiar a la Argentina, pero como decía al principio, la provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país. Si logramos ordenar y organizar la provincia de Buenos Aires, lograr que su población empiece a comprender la necesidad de que deba focalizar su mirada hacia la región centro y sur, a trabajar, a producir la tierra con los mecanismos, las tecnologías que nos pueden aportar, teniendo en cuenta también que debemos siempre estar pensando en esa conexión con el medio ambiente sin evitar la contaminación o la erosión de la tierra, ¿no? Podemos conseguir esto. Abre, como decía, una nueva oportunidad como le sucedió al general Perón en la década del 45 y también como al individualismo en su momento, finalizada la Primera Guerra Mundial. Pero esta vez no se trata de sustitución de importaciones, sino de industrializar y manufacturar nuestra materia prima, convirtiéndola en alimentos, porque es lo mejor que hemos hecho siempre. Esto hay que aceptarlo. Muchos podrán discutirse y enojarse conmigo. Queremos industrialización, queremos marina mercante. Marina mercante cuando los chinos están produciendo unos barcos tremendos que ya no pasan por el canal de Panamá. Difícil que podamos competir con esos barcos. Y aparte que lo hacen en menor tiempo los recorridos. Que nuestra producción pueda salir una mercante propia. Podrá doler, podrá no gustar, pero esta es la realidad. Si nos desentendemos de la realidad, va a ser difícil los pasos que demos entonces. Si logramos industrializar, manufacturar esa materia prima, se nos abre un mercado importantísimo para la provincia de Buenos Aires. Y esto hay que pensarlo en función de ingresos, en función de divisas, en función de crecimiento, de desarrollo. Y obviamente, como decía hace un momento, en colaboración con las tecnologías que nos pueden aportar los BRICS. Porque en esto hay que ser sincero, compañeros, ustedes también lo saben,
somos conscientes. Salvo algunas honrosas excepciones, Occidente nunca aportó nada en tecnología para nuestra Argentina, ni para América Hispana, solamente deudas, dinero que después tenemos que devolver y que no sabemos cómo devolver. Y estamos hipotecando el futuro nuestro y el de nuestros hijos. Y no queremos que pase con la producción alimentaria, porque al tener cerrada Europa, el camino hacia África, al ser expulsada, como hemos estado viendo, están bajando los pabellones americanos y franceses, van a venir a buscar esos recursos en otro lugar, que queda América Hispana. Por eso es urgente que debemos comenzar a organizarnos, a descentralizar, y esto debemos preparar a nuestros municipios al respecto. Y por eso, y de este escenario que nace Comunidad Organizada, donde empecemos a ver un camino posible de organización para que, como decía Perón en su discurso a los pueblos y gobiernos del mundo de febrero de 1972, que creo que es uno de los discursos más extraordinarios y maravillosos que ha escrito el general Perón, las próximas peleas iban a ser por los recursos alimentarios, y que los precios, si los podríamos poner hasta nosotros, y podríamos esperar, porque mientras nosotros tengamos el alimento, ellos van a tener el estómago. Así que inclusive hasta podemos decidir, como ha hecho o como nos dice el general, pero si somos estratégicamente racionales y vivos, podremos establecer nosotros los precios, los alimentos que ellos van a necesitar, y de esto va a permitir obviamente un mejoramiento en la economía de la Argentina, obviamente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es en todo este escenario en que, como decía, y hago hincapié nuevamente, en que surgen estos libros, que son más que un libro, una acción, un cómo debemos proceder, cómo debemos actuar y qué decisiones debiéramos tomar, pero lo tenemos que hacer en conjunto, entre todos ustedes, entre los compañeros, los correligionarios, entre terroristas, radicales, entre las urbes y el campo, ciudad, urbe y el campo, entre las ciudades centrales y las delegaciones municipales. Pensar en que un esquema distinto de la provincia de Buenos Aires es posible. Si logramos organizar la provincia de Buenos Aires, organizamos la Argentina. Y si logramos la Argentina, y esto estoy totalmente convencido porque lo vengo hablando con muchos compañeros de la América Hispana, mexicanos, bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, chilenos, están esperando que nos organicemos. Si organizamos la Argentina, vamos a conducir nuevamente como lo sucedió en la década del 40 y principios del 50 en la América Hispana, para un mejor destino del que estamos teniendo. Así que gracias por su paciencia y bueno, y queda abierta la